Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por dejarme pues estar en sus casas o entrar a sus casas o ver este video. Realmente es una forma de poder comunicarme con todos ustedes y traerles una meditación realmente de lo que Dios quiere en nuestras vidas, nuestro comportamiento. Realmente es algo que realmente nos va a servir para hacer algunos cambios en nosotros. Ahora, todos nosotros necesitamos ciertos cambios. Todos nosotros, pues nuestras conductas no son realmente de acuerdo a lo que nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque el pecado realmente se antepone a todas las cosas buenas que queramos hacer nosotros. Ahora vamos a meditar en el tema, hermanos, ¿cuál es mi conducta? Ahora, ¿cuál era nuestra conducta antes de haber conocido al Señor, de haber venido a Cristo? ¿Cuál era nuestra conducta? ¿Será que ha habido cambios en nuestra conducta desde aquel tiempo? ¿Será que ha habido nuestros cambios hoy que somos creyentes? ¿Será que ha habido cambios o no ha habido cambios? Porque si no hay cambios, pues seguimos siendo iguales. Pero si experimentamos que realmente hay cambios, realmente las cosas han sido de mejoría para nosotros y aún cuando decimos mejoría para nosotros, también para nuestra familia, los que nos rodean. Ahora, ¿cuál es nuestra conducta? Recordemos que nuestra conducta tiene que ser un estilo de vida en donde todos nosotros podemos realmente caminar sin ningún problema, sin alguien que nos diga algo, que sos aquí, que sos allá, o que vos dijiste esto. Esas son partes de nuestra vida, pero nuestra conducta realmente tiene mucho que juega un papel importante realmente en nuestro vivir diario. Ahora, yo prácticamente, o todos nosotros prácticamente, tendríamos que caminar sin ningún problema en las calles de donde realmente vivimos, porque no tenemos ninguna pena, algo que realmente hayamos hecho malo delante de alguien, porque nuestra conducta prácticamente es algo que nos puede dejarnos un poco, digamos, un poco caídos o caídos prácticamente, ¿verdad? De nuestra personalidad. Ahora, los cambios de conducta en nuestras vidas solamente se pueden hacer de acuerdo al poder de Jesús en nuestras vidas, al poder de esta palabra en los consejos que la palabra de Dios nos da a través de permanecer en ella. Ahora, conductas no se pueden cambiar, pero Dios realmente ha hecho algo en nuestra vida o hace algo en nuestra vida cuando nosotros pongamos nuestras vidas en sus manos. Recuerde que la palabra de Dios nos habla, dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, esto significa, hermanos, que nuestra conducta va a cambiar de acuerdo a cómo nosotros venimos a depender de Dios. Esta conducta va a cambiar realmente de acuerdo a cómo nosotros venimos a descansar en el Señor. Cuando decimos venimos a descansar en el Señor, realmente es depender totalmente de Él. No de nosotros mismos, no de las demás personas, sino es depender del Señor. Ahora, vamos a ir a Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y vamos a leer, y la palabra del Señor nos dice así. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Vea. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí hay algo que Dios menciona, que este versículo está mencionando, que es muy común prácticamente en nuestra conducta, en nuestro vivir, en nuestras personalidades. Esto es algo que realmente daña mucho nuestras vidas, nuestra conducta. Ok, dice, viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahora, hagámonos realmente una pausa en este momento
y pongamos nuestras vidas, como la palabra del Señor nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hagamos realmente un momento, un paro aquí, un stop, y digamos, Señor, quiero descansar en usted. Comenzamos a ver las cosas que hemos hecho y realmente que no han sido buenas, porque hay un elemento aún en nuestras vidas que no nos hace realmente, no nos ayuda realmente a que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Incluso que trae juicio también. Y esto es algo muy común en la vida de muchos de nosotros, hermanos, como creyentes, y dice, y es la soberbia. Ahora, cuando hablamos de la soberbia, hermanos, podemos ver soberbios en una cosa, soberbios en otra cosa, soberbios en otro, aún dentro de la iglesia. Somos servidores, pero aún seguimos siendo soberbios en algunas cosas que realmente no nos gustan a nosotros. Hermano, hermana, ¿puede hacer esto? ¿Por qué realmente tenemos que ser así? Hermano, hermana o hermana, ¿puede hacer esto? No, le encomiendan algo a uno que tenemos que hacer. Solo menos damos la vuelta o medio da la vuelta el líder y comenzamos a decir, ¿por qué tengo que hacer esto así? ¿O por qué tiene que ser así? Si esto es prácticamente como te tiene que hacer. Siempre tenemos nosotros como que tenemos que tratar de hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Y recuerde que esas cosas es soberbia. Porque nosotros tenemos que tener humildad y caminar en justicia tal como Jesucristo anduvo caminando en este mundo. Jesucristo no fue soberbio. Jesucristo no fue malcriado, no fue altanero. Entonces la palabra de Dios dice que imitemos, dice, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Que nos dio ejemplo, ese fue el Señor Jesucristo en aquel tiempo. Ahora bien, vea, dice, ¿qué ganamos realmente al ser soberbio? ¿Verdad? ¿Cuál es mi conducta cuando yo doy un ejemplo de que soy un soberbio o una soberbia cuando soy supuestamente creyente? Todos aquí realmente pasamos por tiempos difíciles, pero las dificultades son prácticamente para hacernos más fuertes, no para hacernos más rebeldes o más soberbios. La verdad es que la soberbia es algo que realmente Dios la mira de lejos, muy lejos, ¿verdad? Al soberbio Dios lo ve de lejos, pero al que es humilde Dios lo mira de cerca. Ahora, Dios realmente en mi vida me ha enseñado mucho. Antes prácticamente hacía las cosas que a mí me convenía o que hacía como yo las quería. Realmente en los caminos del Señor, pues he tratado de tomar digamos, el consejo que Dios me ha dado y dejar realmente mi soberbia que es personal o que estuvo en mi vida o que está en mi vida, realmente tratarla de disminuir poco a poco para cuando alguien venga, realmente me tengo que someter a lo que realmente soy requerido someterme. Ahora, si vemos realmente la justicia de Dios en esto, Él dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Vea? Serán estopa. Cuando vemos realmente la palabra estopa en su profundidad, hermano, estopa es todo aquello que es fácil para agarrar fuego. Aún todo aquello que realmente sacudiéndolo, hermanos, va a poder realmente obtener algo. O sea que cuando usted exprime un limón, tiene que exprimirlo para poder sacar lo bueno del limón. Entonces, si usted es soberbio y si usted hace maldad, realmente esas cosas que vienen en el mundo realmente van a servir para exprimirnos a nosotros y para poder un día pensar en que realmente estamos haciendo mal y que esas cositas en nuestras vidas realmente no tienen que estar. ¿Por qué realmente estaremos pasando tiempos difíciles, digamos, espiritualmente? Puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestras cosas, digamos, diarias con las demás personas. ¿Por qué? Porque hemos sido soberbios.
hemos andado pensando siempre en maldad. Ahora, todas esas cosas, cuando la ira del Señor venga realmente como horno caliente, dice, esas cosas nos van a tratar de experimentar y nos van a sacudir hasta que un día realmente no tengamos nada. ¿Por qué tenemos que llegar a ese tiempo en sufrir tanto o que nos expriman o que nos sacudan para poder dejar la soberbia cuando la palabra nos enseña con mucha paciencia que los soberbios realmente Dios los mira de lejos, pero a los humildes Dios los mira de cerca? Ahora, allá hay mucha enseñanza. ¿Qué preferimos más? ¿Que Dios nos mire de cerca o que Dios nos mire de lejos y nos diga Dios? Realmente es parte de nuestra vida, porque mi conducta realmente tiene que ser una conducta intachable, de acuerdo, cuando yo me hago llamar creyente, cuando yo me hago llamar evangélico, cuando yo me hago llamar nacido de nuevo, cuando yo digo, yo voy a la iglesia cristiana misericordia de Dios, pues no el edificio realmente es la que le va a hacer cambiar, sino realmente la palabra de Dios que se predica. Ahora, no vamos realmente por un hombre a una iglesia, sino que vamos realmente para el conocimiento que Dios tiene para nosotros, para la enseñanza que Dios tiene para nosotros, es la que nosotros perseguimos, es la que Dios va a usar realmente su palabra para hacernos cambios en nosotros y realmente ser salvos, ¿verdad? Ahora, es de meditar en nuestras vidas, es el tiempo para nosotros, el ponernos, como se llama, de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando mencionamos la voluntad del Señor, eso es ser soberbio y hacer maldad, eso no está en la voluntad del Señor. El que usted sea malcriado siendo creyente, esa no es la voluntad del Señor. El que usted sea creyente y ande adulterando o buscando lo que no es suyo, eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es seguir sus mandamientos, buscar su rostro. Eso es la voluntad del Señor. Y tener una comunión con Él íntima todos los días, a cada momento. Cuando usted va a caminar, cuando usted va al pueblo, al mercado, realmente la meditación, dice, no se apartará la meditación tuya, dice, mi meditación de tu nombre de día y de noche no se apartará. Vea, todas esas cosas realmente Dios las tiene en su conocimiento para que en el día difícil de nuestra vida realmente nosotros no perezcamos. Pero vea qué importante es el que nosotros veamos algo que realmente nos hace mal. Es importante que cuando nosotros compramos algo y vemos que nos queda mal, tenemos que darnos cuenta. Así también es importante de que nosotros nos demos cuenta de algo que nos está haciendo mal en nuestras vidas, en nuestra conducta. Así que vamos a ir al estopa. Dice el versículo 2, hermano. El versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, eso es a todos aquellos que no son soberbios, a los que no hacen maldad. Vea, aquí como que hace un cambio, como que hace, digamos, una excepción, ¿verdad? Y menciona realmente aquellos que realmente han cambiado para bien, que ya la conducta mala ya no está, que tiene una buena conducta. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Verdad? Nacerá el sol de justicia y en sus alas, dice, traerá salvación. Ahora, ¿cómo vemos realmente eso si lo comparamos con el primer versículo? En el primero había juicio, en este otro ya nos dice que realmente si cambiamos nuestra conducta vamos a ser bendecidos, más bendecidos prácticamente. Y saldréis, dice, de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada, o sea, alegres, o sea, vamos a andar contentos todo el tiempo. Pero todo es parte de nuestra conducta, de cambiar nuestra conducta, de realmente ponernos serios como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que ponernos serios en quién, porque la palabra de Dios dice, tenemos que saber en quién hemos creído.
¿verdad? Ahora, si hemos creído en otra gente, pues no van a haber cambios ni conductas buenas en nosotros. Pero si hemos creído en aquel que nos aceptó, que nos trajo de la oscuridad a su luz admirable, pues la conducta de nosotros va a ser mejor, va a ser muy buena. En esa conducta que realmente nosotros vamos a vivir y vamos a gozar más. Porque cuando dice, y saldréis, dice, saltaréis como becerro, está dando algo como alegría. O sea, vamos a estar alegres. Nada nos va a faltar. El versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Vea? Y eso tomémoslo realmente. Que lo que estamos pasando ahora, cualquier vituperio, cualquier cosa que esté pasando con el vecino, o con la vecina, o con este hombre, o con el jefe, o con lo otro, realmente que no nos quite el sueño, que no nos quite la paz. Porque la palabra de Dios dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. O sea, hay una promesa en eso para nosotros también. Hermanos, es importante que nuestra conducta, ¿verdad? Si estamos trabajando, y si vamos a trabajar no tenemos que ser, digamos, contestarle mal al jefe. Si somos de la iglesia, no tenemos que respetar al pastor. Porque todos necesitamos respeto. Realmente tenemos que ver, nuestra conducta tiene mucho que ver. Nuestra conducta es prácticamente las cartas leídas, o es una carta leída ante los demás, hermano. Este puede decir, este es creyente, este no es creyente, este es creyente, este no es creyente. ¿Por qué? Porque su conducta tiene mucho que decir ante la gente allá afuera, hermano. Es muy importante que nuestra conducta siempre esté sujeta a los cambios a través de la palabra del Señor. El versículo 4 dice, hermano, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea que aquí él no hace sección de personas, para pueblos, nada. Aquí dice Israel, pero dice a todos a su pueblo. Y el pueblo del Señor somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ese somos su pueblo, ¿verdad? Así es que nuestra conducta realmente tiene que cambiar. Hijos que pueden estar viendo este video, realmente cuál es su conducta ante sus padres, ante su mamá, ante su papá. ¿Cuál es su conducta ante la gente en la calle? ¿Cuál es su conducta realmente dentro de la iglesia? Recuerdo mucho tiempo atrás, bueno, muchos tal vez sabrán también de que antes de pasar, cuando dos personas estaban hablando, uno nunca podía pasar en medio de ellos. Hoy es común que los muchachos lo hagan. En aquel tiempo era realmente falta de respeto. O sea que ya prácticamente podemos ver que tenemos muchos años de vida, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que todas esas cosas, nuestra conducta, tienen mucho que ver aún con nuestros padres, como hijos, tiene que ver con nuestros padres. Entonces tenemos ahora, como creyentes, tenemos que ver realmente si hemos recibido a Cristo o cuál es nuestra conducta hasta hoy. Hermanos, pórtese bien, ¿verdad? Cristo le ama. Y a través de que Cristo nos ama, Él nos pide que veamos nuestra conducta. Pensemos, ¿cuál es mi conducta ahora? Que Dios les bendiga, hermano. Amén.